vamos a aprender a formular un planteamiento del problema, uno que sea sólido, y a redactar objetivos de investigación, esos que te ayudan a impulsar el éxito. Totalmente. Estos dos elementos son como la base, el punto de partida de cualquier investigación. ¿Qué es exactamente un planteamiento del problema? ¿Y por qué es tan crucial para una investigación? Mira, imagina que tu investigación es como un viaje, ¿no? El planteamiento del problema sería como ese mapa que te guía, el que te dice hacia dónde vas y por qué ese destino es importante. O sea, no se trata solo de identificar un tema, sino de justificar su relevancia, su impacto. Entiendo. Es como decir este es el problema, esto es lo que lo causa, y por esto es que necesitamos investigarlo. ¿Cierto? Exactamente. Debes convencer a tu audiencia, a la gente que te va a leer o escuchar, de que el problema que estás presentando, que estás abordando es significativo y que, pues, merece ser investigado. Y una vez que ya tenemos ese mapa, ¿cómo trazamos la ruta? Con los objetivos de la investigación. Los objetivos son los pasos concretos que daremos para llegar a nuestro destino, o sea, para responder a la pregunta de investigación. Y estos deben ser específicos, medibles, alcanzables, relevantes y con un tiempo definido. Las famosas siglas SMART. Exactamente. Recuerda, no se trata de decir, por ejemplo, quiero mejorar la educación, sino de plantear un objetivo bien específico como evaluar el impacto de un nuevo programa de lectura en el rendimiento académico, digamos, de los estudiantes de primaria, en un plazo de 6 meses, por ejemplo. Me gusta ese ejemplo porque es concreto, se puede medir y tiene un plazo, ¿no? No deja lugar a dudas, no hay ambigüedades. Precisamente. La claridad en los objetivos es fundamental para que nuestra investigación tenga un enfoque definido y podamos evaluar si ha tenido éxito o no. Y aquí es donde veo la conexión entre el planteamiento y los objetivos, ¿no? El planteamiento nos da el panorama general, el problema y su importancia, mientras que los objetivos nos guían, nos dicen cómo vamos a buscar esas soluciones. Exacto, justamente. Imagínate que quieres investigar, por ejemplo, las causas de la deserción escolar en zonas rurales. Tu planteamiento del problema podría argumentar que la deserción escolar afecta el desarrollo social y económico de estas comunidades y que se necesitan estrategias, formas de combatirla. Y los objetivos serían las acciones específicas para abordar este problema. Exacto, un objetivo podría ser identificar los factores socioeconómicos que influyen en la deserción escolar, en las escuelas rurales del estado de Chiapas, por ejemplo. Otro objetivo podría ser evaluar la eficacia de un programa de becas para reducir la deserción escolar en estas comunidades. Ya veo cómo los objetivos nos ayudan a descomponer el problema en partes más pequeñas, ¿no? Más manejables y enfocar nuestra investigación. Así es. Un buen planteamiento del problema y unos objetivos bien definidos son la base de una investigación sólida y con impacto. Ahora que ya entendemos la importancia del planteamiento del problema, me gustaría profundizar en cómo redactarlo de forma eficaz, ¿no? ¿Qué elementos clave debemos considerar? Lo primero es delimitar el problema, ¿no? Debes definir su alcance, su contexto, pero específico. Si quieres investigar, por ejemplo, la violencia de género, no puedes abarcarlo todo en una sola investigación. Claro, tendrías que enfocarte en un aspecto particular, ¿no? Como la violencia económica contra las mujeres en un sector laboral específico, por ejemplo. Exactamente. Delimitar el problema te permite ir más a fondo, profundizar en un área específica y obtener resultados más relevantes, ¿no? Y ya una vez que tenemos el problema delimitado, ¿cómo justificamos su importancia? Aquí debes usar diferentes argumentos, ¿no? Puedes mencionar estadísticas que demuestren la magnitud del problema, puedes mencionar estudios previos que respalden su relevancia, o incluso puedes hablar de tu propia experiencia profesional que te haya llevado a identificarlo. Entiendo, se trata de construir un caso sólido que convenza al lector de que este problema es importante, que merece ser investigado. Exacto. Y no olvides la revisión de la literatura, ¿eh? Debes consultar investigaciones previas sobre el tema para identificar, a ver qué lagunas de conocimiento hay, qué áreas necesitan más investigación o qué perspectivas no se han explorado a fondo. Es decir, hacer una búsqueda exhaustiva de información antes de formular nuestro planteamiento. Precisamente. La revisión de la literatura te permite contextualizar tu estudio, identificar lo que ya se sabe sobre el tema y lo que aún falta por investigar y, bueno, justificar la pertinencia de tu investigación. Y una vez que hemos delimitado el problema, justificado su relevancia y revisado la literatura, ¿qué más debemos incluir en el planteamiento? Un elemento crucial son las preguntas de investigación. Estas preguntas deben ser claras, concisas y estar directamente relacionadas con el problema que queremos investigar. ¿Podrías darnos un ejemplo de una buena pregunta de investigación? Por ejemplo, si estamos investigando la violencia económica contra las mujeres en el sector textil, una buena pregunta de investigación podría ser: ¿cuáles son los mecanismos de discriminación salarial que enfrentan las mujeres en la industria textil de la ciudad de Medellín?
Esa pregunta específica está delimitada geográficamente y nos dirige hacia la búsqueda de respuestas concretas. Exacto. Las preguntas de investigación son la brújula que nos guía a lo largo de todo el proceso de investigación, nos ayudan a enfocar nuestros esfuerzos y a mantenernos en el camino correcto. Y hablando de brújula, ¿cómo se vinculan las preguntas de investigación con los objetivos de investigación? Las preguntas de investigación plantean las incógnitas que queremos resolver con nuestra investigación, mientras que los objetivos son las acciones que llevaremos a cabo para obtener esas respuestas. Es decir, las preguntas nos dicen qué queremos saber y los objetivos nos dicen cómo lo vamos a averiguar. Exacto. Por ejemplo, si nuestra pregunta de investigación es ¿cómo afecta la contaminación del aire a la salud respiratoria de los niños en las ciudades industriales? Un objetivo podría ser analizar la incidencia de enfermedades respiratorias en niños menores de 10 años que viven en zonas con altos niveles de contaminación atmosférica, ¿no? Ya veo. Cada objetivo debe estar alineado con una pregunta de investigación y contribuir a la búsqueda de respuestas. Así es. Las preguntas y los objetivos deben trabajar en conjunto para guiarnos en la investigación y ayudarnos a obtener resultados significativos. Y una vez que tenemos las preguntas de investigación y los objetivos, ¿qué más debemos considerar al redactar el planteamiento del problema? Es importante mencionar la viabilidad del estudio, o sea, debemos evaluar si tenemos los recursos necesarios, como tiempo, presupuesto, acceso a la información, para llevar a cabo la investigación. Claro, no tendría sentido plantear una investigación que no podemos realizar por falta de recursos. Exactamente. La viabilidad es un aspecto fundamental que a veces se pasa por alto. Y finalmente, ¿qué nos puedes decir sobre la redacción del planteamiento del problema? La redacción debe ser clara, concisa y persuasiva, ¿no? Usa un lenguaje preciso, evita la jerga técnica y estructura la información de forma lógica. Es decir, escribir para que cualquier persona, aunque no sea un experto, pueda entender de qué se trata nuestra investigación. Exacto. El planteamiento del problema es la carta de presentación de tu estudio. Debe ser atractiva, informativa y convencer al lector de que tu investigación es relevante y merece la pena realizarla. Fantástico. Ahora tenemos una idea más clara de cómo formular un planteamiento del problema sólido. Pero antes de pasar a los objetivos de investigación, me gustaría preguntarte, ¿hay algunos errores comunes que debamos evitar al formular el planteamiento del problema? A veces siento que doy vueltas en círculo y no logro concretar mi idea. Sí, claro, es un error común. A veces queremos abarcar demasiado y terminamos con un planteamiento del problema muy amplio, ¿no? Como quiero investigar la pobreza en el mundo, por ejemplo. Es un tema crucial, sí, sin duda, pero demasiado extenso para una sola investigación. Entiendo, si no delimitamos el problema, nuestra investigación puede ser superficial o perderse en un mar de información. Exactamente. Otro error frecuente es no justificar la relevancia del problema. O sea, no basta con identificar un tema, tienes que explicar por qué es importante investigarlo, qué impacto tiene, qué vacío de conocimiento busca llenar tu investigación. Y esa justificación debe basarse en evidencia, ¿verdad? No podemos simplemente decir, creo que este tema es importante. Así es, puedes usar estadísticas, datos demográficos, de estudios previos, noticias, informes de organizaciones internacionales o incluso tu propia experiencia profesional para respaldar la importancia de tu investigación. Hablando de experiencia, es válido incluir nuestra propia perspectiva en el planteamiento del problema. Depende del tipo de investigación. En estudios cualitativos, donde la subjetividad y la interpretación juegan un papel importante, pues tu experiencia personal puede enriquecer la investigación. Pero en estudios cuantitativos que buscan la objetividad y la generalización de resultados, es importante mantener una postura neutral. Entonces, debemos ser cuidadosos al incluir nuestras propias opiniones o creencias en el planteamiento del problema. Correcto. El objetivo es presentar el problema de forma clara, objetiva y basada en evidencia, no nuestras propias percepciones. Ahora que ya sabemos cómo formular un planteamiento del problema eficaz, pasemos a los objetivos de investigación. ¿Qué tipos de objetivos existen? Existen dos tipos principales: objetivos generales y objetivos específicos. ¿Podrías explicarnos la diferencia entre ambos? El objetivo general define el propósito global de la investigación, la meta final que quieres alcanzar. En cambio, los objetivos específicos describen las acciones concretas que realizarás para lograr ese objetivo general. Entonces, el objetivo general es como la cima de la montaña, ¿no? Y los objetivos específicos son los senderos que nos llevan a ella. Excelente analogía. Por ejemplo, si tu objetivo general es analizar el impacto de las redes sociales en el comportamiento de los adolescentes, un objetivo específico podría ser identificar los tipos de contenido que los adolescentes consumen con mayor frecuencia en las redes sociales, o evaluar la relación entre el uso de redes sociales y la autoestima en adolescentes de entre 13 y 17 años.
Ya veo, cada objetivo específico debe ser medible y alcanzable, ¿verdad? Así es. Los objetivos específicos deben ser acciones concretas que podamos llevar a cabo y cuyos resultados podamos evaluar, ¿no? Deben ser formulados de tal manera que podamos determinar si los hemos logrado o no al finalizar la investigación. ¿Podrías darnos algunos ejemplos de verbos que podemos usar al formular objetivos específicos? Claro que sí. Algunos verbos útiles son identificar, analizar, describir, evaluar, comparar, determinar, diseñar, implementar, etc. La elección del verbo dependerá del tipo de acción que quieras realizar. Estos verbos nos ayudan a formular objetivos que describen acciones concretas y medibles. Exactamente. La precisión en la redacción de los objetivos es crucial para que nuestra investigación tenga un rumbo claro y podamos medir su éxito. Y para finalizar, ¿qué consejos nos puedes dar para redactar los objetivos de investigación de forma efectiva? Al igual que con el planteamiento del problema, la redacción debe ser clara, concisa y precisa. Cada objetivo debe estar formulado en una sola frase, iniciando con un verbo en infinitivo. Y debemos asegurarnos de que los objetivos estén alineados con las preguntas de investigación y con el planteamiento del problema, ¿verdad? Por supuesto, recuerda, las preguntas, los objetivos y el planteamiento del problema deben estar interconectados y formar un todo coherente. Si uno de estos elementos está desalineado, la investigación pierde fuerza, pierde dirección. Es como construir una casa, ¿no? Si los cimientos no son sólidos, la estructura completa se tambalea. Exacto. Un buen planteamiento del problema y unos objetivos bien definidos son la base de una investigación sólida y con impacto. Y ahora que ya sabemos cómo formular un planteamiento del problema y unos objetivos de investigación sólidos, ¿qué consejo final nos darías para asegurarnos de que nuestro trabajo sea realmente brillante? Un consejo infalible es compartir tu planteamiento y objetivos con otros investigadores o expertos en el tema, ¿no? A veces estamos tan inmersos en nuestro proyecto que no vemos los posibles fallos o áreas de mejora. Una mirada externa puede ser muy valiosa. Tienes razón. Un par de ojos frescos pueden detectar inconsistencias o falta de claridad que nosotros, por estar tan cerca del proyecto, podríamos pasar por alto. Exactamente. Y no te limites a compartirlo con expertos, ¿eh? También puedes pedir la opinión de personas que no estén familiarizadas con el tema. Si ellos pueden entender tu planteamiento, significa que has logrado comunicar tus ideas de forma clara y concisa. Excelente consejo. Al fin y al cabo, la investigación debe ser accesible para todos, ¿no? No solo para un grupo selecto. Justamente, y no temas recibir críticas o sugerencias. Recuerda, el objetivo es pulir tu planteamiento y objetivo hasta que sean realmente sólidos. Y si después de compartir nuestro planteamiento nos damos cuenta de que hay que hacer cambios, ¿qué nos recomiendas hacer? No te preocupes, es completamente normal. La investigación es un proceso iterativo, lo que significa que vamos ajustando nuestro enfoque a medida que avanzamos, ¿no? No tenemos que tener todo perfectamente definido desde el principio. Ahora que ya hemos explorado a fondo cómo redactar un planteamiento del problema y formular objetivos de investigación, me gustaría saber si hay algún recurso o herramienta que pueda ayudarnos a poner en práctica lo aprendido. Claro que sí. Existen diversas herramientas que pueden facilitar, digamos, el proceso de investigación. Por ejemplo, hay algunas plataformas online en internet que te permiten organizar tus ideas, crear mapas conceptuales, gestionar la bibliografía e incluso colaborar con otros investigadores. Eso suena muy útil, especialmente la parte de la colaboración, porque a veces la investigación puede sentirse como un camino solitario. Exactamente, y no olvides las bibliotecas digitales, ¿no? Que te dan acceso a un montón de información académica. Aprovecha los recursos que tienes a tu alcance para enriquecer tu investigación. Excelente consejo. Ahora, antes de concluir nuestra inmersión, me gustaría hacerte una última pregunta. ¿Qué consejo le darías a alguien que se siente abrumado por la idea de comenzar una investigación? Les diría que no se desanimen, ¿no? La investigación puede parecer intimidante al principio, pero recuerda que es un proceso que se aprende paso a paso. Empieza por un tema que te apasione, delimita tu problema, formula preguntas claras y establece objetivos alcanzables. No intentes abarcar demasiado de una vez. Es decir, ir paso a paso, como si estuviéramos subiendo una montaña. Exactamente. Y no olvides que la investigación es un viaje de descubrimiento, ¿no? Disfruta del proceso, aprende de tus errores y celebra tus logros. Maravilloso. Gracias por compartir tu experiencia y tus consejos con nosotros. Realmente nos has guiado a través de este apasionante mundo de la investigación. El placer ha sido mío. Espero que esta información les sea útil para sus futuros proyectos de investigación. Y a todos nuestros oyentes, les recordamos que un planteamiento del problema bien definido y unos objetivos de investigación claros son la base de cualquier investigación exitosa. Así es. Y recuerden, la investigación es un viaje fascinante. Disfrútenlo.